En el ámbito de la ingeniería civil, el conocimiento del contenido de humedad en el suelo es crucial para comprender su comportamiento y asegurar la estabilidad de las estructuras. Este informe detalla un análisis del contenido de humedad en muestras de suelo obtenidas en el campus Aguas Claras de la Universidad de Santo Tomás. El estudio se realizó en el laboratorio de suelos, donde se utilizaron métodos estándares reconocidos especificados por la norma INVIAS 122-13. El proceso de recolección de muestras implicó la extracción de 3 muestras distintas del suelo a profundidades de 40, 60 y 80 centímetros mediante un apique. Posteriormente, estas muestras fueron pesadas en una balanza para determinar su masa inicial. Luego se colocaron en recipientes y se sometieron a una temperatura de 110 grados Celsius en un horno durante un periodo específico para eliminar toda la humedad. Este método de secado en horno es comúnmente utilizado para determinar el contenido de humedad en muestras de suelo. Los resultados obtenidos de este análisis proporcionarán información crucial sobre el contenido de humedad en diferentes capas del suelo en el campus Aguas Claras de la Universidad Santo Tomás. La norma INVIAS E122-13 es un documento técnico que establece los procedimientos específicos y los criterios técnicos detallados para la determinación del contenido de agua, también conocido como humedad, en muestras de suelo, roca y mezclas de suelo agregado en laboratorio. Este proceso es esencial para evaluar las propiedades físicas de los materiales utilizados en la construcción y mantenimiento de infraestructuras viales en Colombia. El documento comienza abordando la preparación de las muestras, que incluye la selección adecuada de las muestras representativas del sitio, su manipulación y acondicionamiento para evitar la pérdida o ganancia de humedad durante el transporte y el almacenamiento en el laboratorio. Luego, la norma detalla los métodos y procedimientos de secado de las muestras, especificando el tipo de horno, la temperatura y el tiempo de secado necesarios para eliminar completamente la humedad sin alterar las propiedades físicas del material. En cuanto a los equipos y herramientas, se describen con precisión los instrumentos requeridos para llevar a cabo las pruebas, como balanzas de precisión para medir con exactitud el peso de las muestras, hornos de secado con capacidad de controlar la temperatura de manera precisa y recipientes adecuados para contener las muestras durante el proceso. El procedimiento de prueba se detalla paso a paso, desde la preparación de las muestras hasta la medición del contenido de agua. Esto incluye la determinación del peso inicial y final de las muestras, así como cualquier ajuste necesario para compensar factores como la absorción de humedad por parte del material de los recipientes. Finalmente, la norma nos proporciona los cálculos específicos que deben realizarse para determinar el contenido de agua en las muestras, así como la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos. En la práctica de laboratorio, para determinar la humedad del suelo, se siguieron varios pasos. Primero se obtuvieron 3 muestras de suelo a diferentes profundidades en un área cercana a la universidad. Estas profundidades presentaron una diferencia de 20 centímetros entre sí. Luego se realizaron 3 ensayos para cada una de las muestras. Cada ensayo utilizó un recipiente en forma de platón de aluminio que contenía 30 gramos de masa. Para la muestra, que estaba a una profundidad de 60 y 40 centímetros, el platón pesaba alrededor de 5 gramos. Y para la muestra, que estaba a una profundidad de 80 centímetros, pesó el platón 6 gramos. Luego de pesar cada una de las muestras, se tomó los datos iniciales y se colocó en el horno de secado. El proceso de secado se llevó a cabo durante un periodo de 24 horas a una temperatura constante de 110 grados Celsius. Al finalizar este periodo, las muestras se extrajeron del horno. Para determinar el contenido de humedad, se pesó cada una de las muestras después del proceso de secado, y al comparar estos pesos con los datos iniciales, se calculó el porcentaje de humedad presente en cada una de las muestras. Podemos ver aquí de forma general los resultados obtenidos en la práctica. Inicialmente, para 40, 60 y 80 centímetros se usaron 30 gramos, como se mencionó previamente. Sin embargo, la variación que existe en la muestra de 80 centímetros es que el platón pesa 6 gramos. Haciendo un énfasis en los resultados obtenidos para la muestra de 40 centímetros, se tiene que, después de secado en el horno,
el peso de la muestra era 28 gramos, donde su peso inicial fue 35 gramos, aquí siempre contando el peso del platón. Luego de esto realizamos una pequeña resta, donde se toma el peso después de secado al horno menos el peso del platón, lo cual nos da un total de 23 gramos. Finalmente realizamos una resta más, donde se tomarían los 35 gramos iniciales menos los 28 gramos que nos dieron después de secado al horno para así obtener el WW, que sería el peso del agua, para un total de 7 gramos. Finalmente realizamos una pequeña división, donde se tomaría WW sobre WS por 100 para así obtener el porcentaje de humedad, el cual en este caso fue de 30.43%. También, si se puede observar, para la muestra de 60 centímetros se obtuvieron exactamente los mismos resultados que la muestra de 40, es decir, se repitió el mismo patrón y además el mismo porcentaje de humedad. Por lo tanto, se mantuvieron constantes los pesos de 35 y 28 en todo el experimento. Para culminar, tenemos la muestra de 80 centímetros, donde aquí sí variaron las cantidades. El peso de este platón era de 6 gramos, por lo tanto el peso inicial era de 36 gramos. Hubo una pequeña variación entre las muestras, ya que en 2 muestras se obtuvieron 29 gramos después de secado al horno, lo cual nos da un peso de sólido de 24 gramos. Y en una de las muestras se tuvo 30 gramos después de secado al horno, lo cual nos dio un peso de sólido de 25 gramos. Finalmente se realiza la misma resta y el mismo procedimiento mencionado anteriormente y se obtiene que el peso del agua para las muestras de 29 gramos es de 6 y para la muestra de 30 gramos es de 5 gramos. El porcentaje de humedad, es decir, la división del WW sobre el WS, nos dio un 23.33%, un valor menor a las anteriores muestras de 40 y 60 centímetros. Se observó una disminución gradual de la humedad del suelo desde la superficie hasta los 80 centímetros. Esto fue algo esperable, ya que la capa superficial del suelo está más expuesta a la evaporación, la infiltración y la transpiración de las plantas. Se identificó además que la muestra de suelo está mayormente compuesta por arcillas, ya que son suelos con una baja permeabilidad.